Bueno, buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muy bien, pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Espero que ya haya quedado un poquito más claro el tema de la cuestión de la valoración en enfermería, ya que pues la valoración pues no deja de ser un tema que nos debe de importar mucho debido a que de ahí, una vez que ustedes tienen ya conformados todos los datos clínicos de su paciente, tienen recabado todo el historial de su paciente, pues de ahí vamos a empezar ahora a tener que organizar estos datos para poder elaborar y establecer nuestros diagnósticos. Aquí es en donde quiero que ustedes tengan en cuenta que nosotros como enfermería, lo que nosotros realizamos también es la elaboración de diagnósticos. Que nos quede claro que un diagnóstico de enfermería no es lo mismo que un diagnóstico médico. Los diagnósticos médicos son una literatura específicamente encaminada a la curación o a la identificación de una enfermedad. Nosotros estamos encaminados en un objetivo diferente. El objetivo de un diagnóstico de enfermería es satisfacer necesidades o también identificar aquellos cambios que pueden ser en un momento determinado reales o potenciales en una persona. Y esto va a variar mucho dependiendo de las condiciones clínicas de cada persona. Entonces, sí me tiene que quedar claro a mí que ustedes tienen que empezar a abordar sus pacientes desde un punto de vista de cuidados, de necesidades. Los diagnósticos médicos sí nos van a formar un cierto sustento a lo que nosotros realizamos, sin embargo, pues tenemos que nosotros cubrir con el perfil que nosotros tenemos o que deberíamos de tener. En la mayoría de los casos, pues algunos hospitales vemos que sí adoptan modelos de atención, ya vimos nosotros los principales modelos de atención a la salud y muchos de estos modelos pues tienen ciertas características muy específicas en algunas de las instituciones. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, bueno, en el caso de las pacientes que están embarazadas, acuden a una atención médica, van directamente a la clínica 60 o de hecho iban a esta clínica. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en esta clínica pues ya tiene una especialidad muy clara, que es la de la atención de la paciente embarazada. Sin embargo, con el paso de los años, esta clínica misma ha modificado su forma de atención por los servicios que ha demandado más la comunidad, que son embarazos de alto riesgo. Entonces, cuando son embarazos de alto riesgo, acuden a esta clínica. ¿Pero qué ofrece esta clínica? Bueno, ofrece un modelo de atención basado en Dorothea Oren. Todas las pacientes que están embarazadas y que están cursando con un trabajo de parto difícil o complicado,
se adhieren a esta institución para recibir atención médica. Y esta atención médica, pues obviamente sus características bien importantes es que va a proporcionar una atención basada en este modelo de atención a la salud. Por lo tanto, este modelo va a estar basado en patrones funcionales de salud. Y recordemos que nosotros los patrones funcionales de salud, cuando los vimos directamente en la clase, pues tenía que ver con algunas necesidades que se tenían que satisfacer. Ajá. Entonces, cuando vamos a otros hospitales, por ejemplo, de salubridad como el ISSSTE, ajá, entonces vamos a ver que ahí tenemos otro tipo de modelos de atención diferente. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque vamos a ver que los modelos de atención a la salud van a cambiar dependiendo del contexto y de las características que tenga un paciente. De tal manera que, bueno, ya nos queda claro que las características que tiene un paciente me van a determinar ahora la forma del modelo de atención a la salud que voy a proporcionar. Pero viene la parte importante aquí. ¿Cómo voy a establecer yo los diagnósticos? ¿Cómo voy a de alguna manera formular lo que nosotros técnicamente sabemos que es nuestra propia ciencia? Los médicos a lo mejor no tienen tanto problema porque se van a basar en signos y síntomas específicos de una enfermedad. Por ejemplo, cuando vemos infarto agudo a miocardio. El infarto agudo a miocardio nosotros vemos que tiene ciertos signos y síntomas, como dolor de pecho, diaforesis, ansiedad, palidez de tegumentos, etcétera, etcétera. Y en base a estos signos y síntomas, el médico ya establece qué problema puede estar ocurriendo con el paciente. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar los signos y síntomas, pero también tenemos que ver qué otras circunstancias se encuentran alrededor del paciente que pudieran estar poniendo en riesgo su vida. Por ejemplo, en este caso del paciente que les pongo como ejemplo, ¿qué elementos creen que pudiera poner en riesgo su vida? ¿De la mujer embarazada? Lo del paciente con infarto. Ya mencionábamos algunos signos y síntomas que tiene la persona con infarto. ¿Qué creen ahora que pudiera estar pasando con esta paciente o con este paciente? ¿Que los órganos dejen de funcionar correctamente? Ok, que sus órganos estén funcionando o ya no vayan a funcionar correctamente, muy bien. Pero recordemos que para nosotros poder establecer un diagnóstico tenemos que seguir ciertas normas. Es más o menos parecido como una receta de cocina. Entonces vamos a empezar el día de hoy a analizar cómo es que vamos a nosotros a formular estos diagnósticos de enfermería. Este es el objetivo de la clase de hoy. ¿Alguien antes de empezar con los diagnósticos ha tenido duda con la valoración que han realizado con sus pacientes? Sí, profe. A ver, ¿puedes explicármela, por favor? Y a mí se me complicó un poco la exploración física. Y la verdad sí me gustaría que me apoyara un poco más. Ok, ¿qué situaciones de la exploración física se te ha complicado? Por ejemplo, bueno, no contesté en el tacto rectal, que ni siquiera sabía cómo se hacía. ¿El cuál, perdón? Y algo de... bueno, ahorita le digo, espere. Creo que es tacto rectal. ¿Perdón? Creo que mi compañera se refiere al tacto rectal. Ya. Bueno, Ajá. hay procedimientos que nosotros por cuestiones de pudor, por cuestiones éticas, no los vamos a realizar, evidentemente. Aunque a lo mejor las guías de práctica clínica que les mandamos sí incluyen incluso hasta revisión ginecológica, a lo mejor algunas de ellas las vamos a omitir. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que de antemano son cuestiones donde tenemos que tener un consentimiento formal por parte del paciente para poder realizar estos procedimientos.
Sin embargo, pues cuando nosotros ya tenemos la necesidad de realizar una valoración directamente con nuestros pacientes, entonces sí tenemos nosotros que adecuar las necesidades de atención y también tenemos que adecuar el procedimiento. En este caso, para el tacto rectal, nosotros a veces lo realizamos cuando sospechamos de algún sangrado de tubo digestivo bajo. ¿Y esto porque? Bueno, pues porque el paciente nos dice que ha estado presentando evacuaciones con sangre o que ha tenido unas evacuaciones oscuras. Y cuando escuchamos estas dos características, que pueden ser combinadas o pueden estar presentes en el mismo momento, pues nosotros de antemano sospechamos eso y realizamos un tacto rectal. El tacto rectal se realiza entonces para nosotros identificar las características de la evacuación. Y ahí es en donde nosotros estamos evidentemente viendo qué tipo de evacuaciones y qué características tiene esa evacuación y determinar si efectivamente tiene o no tiene un problema de sangrado de tubo digestivo bajo. Entonces, hay algunas cuestiones, por ejemplo, incluso que en el aspecto de preguntarlas, por ejemplo, en el patrón de la sexualidad, pues también hay veces en que tenemos que omitirlas, no porque sea a lo mejor algo malo, simple y sencillamente también porque a veces el paciente siente a lo mejor como que un poquito rebasado su intimidad. Entonces, para evitar que también nuestro paciente pues ya empiece a limitar sus respuestas y no tengamos lo que nosotros queremos, pues hay veces en que tenemos que dejar de lado estas circunstancias. Sin embargo, bueno, pues son cuestiones que sí se tienen que realizar ya en un hospital, en un ambiente hospitalario, porque sí van a ser parte importante de tu historia clínica. Ejemplo, si te llega un paciente que vas a operar, pero a lo mejor no le quisiste preguntar cuántas parejas sexuales ha tenido, y en el resultado o en los resultados del laboratorio se le realiza una prueba de VIH y sale positivo, pues ¿crees que hubiera sido importante haberle preguntado desde antes cuántas parejas tuvo? Sí, profe. Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente son factores de riesgo que a mí me van a poner en un momento determinado como personal de salud. Y bueno, más allá de eso, pues también la seguridad del paciente y de los demás equipos del propio equipo de trabajo. Entonces, vean ahí la importancia que tienen ustedes que tener de considerar estos puntos, de considerarlos y no omitirlos, porque sabemos que hay veces, les digo, que ahí es en donde podemos encontrar factores de riesgo bien característicos o muy importantes. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un hospital y llega un paciente con ciertas características, pues uno de antemano, por las características que tiene, ya empieza a sospechar qué problema pudiera estar presentando el paciente. Por ejemplo, los pacientes que tienen VIH son pacientes que tienen unas características muy particulares. A lo mejor cuando son muy jóvenes no son tan evidentes, pero ya cuando la enfermedad está avanzada, sí hay algo que es muy característico en ellas. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que tener cuidado siempre que valoremos un paciente. Vamos a ver más adelante que hay algunas cuestiones, de hecho, legales, en el hecho de que nosotros también realicemos un consentimiento informado para obtener la información del paciente, porque muchas veces también nuestros pacientes piensan que la información que nosotros estamos recabando es para una difusión, cuando realmente pues no es así. Recordemos que todo lo que nosotros recabamos se tiene que quedar resguardado en algo que se llama expediente clínico. El expediente clínico es un documento legal y que de hecho por normativa solo tiene que estar a disposición del paciente y de las instituciones de salud. Ninguna persona ajena al hospital puede entrar en contacto con este documento, salvo cuando hay situaciones en las que a lo mejor hay una investigación en proceso por negligencia médica o por una investigación de un caso. Ahí es cuando solamente las autoridades competentes tienen las facultades de solicitar a los hospitales estos documentos. Mientras tanto, pues sí, quedarles de manifiesto a los pacientes que toda la información que proporcionan es confidencial y no vamos a nosotros a difundirlo, que lamentablemente también a veces se presta para que nosotros como personal difundamos ciertas cuestiones, pues sí como que es causa de incomodidad en el paciente, ¿no? Porque a lo mejor dice, bueno, y si yo venía por hemorroides y ya la enfermera le dijo a la otra compañera que viene por hemorroides, pues entonces imagínense, ¿no? ¿Dónde queda la privacidad? Entonces sí es a veces un poquito complicado el manejo de la información
porque tenemos que tener mucho cuidado con la forma en la que le estamos dando la utilización a estos datos que tenemos con el paciente. Entonces, en cuestión de la duda que usted refería, o la cuestión del tacto rectal o de la exploración ginecológica que también puede darse, son datos que vamos a omitir. Incluso para fines prácticos no los vamos a mencionar, solamente es algo que nosotros sabemos que tiene que realizarse ya en un hospital, pero mientras tanto no lo vamos a poder realizar por cuestiones éticas y por cuestiones de pudor con todos sus pacientes. ¿Vale? De hecho, ya es como un delito, ¿no, profe? Sí, de hecho, incluso fíjate que efectivamente al respecto, en la actualidad cuando nosotros estamos realizando el procedimiento de amortajamiento del paciente, nosotros acuérdense que tenemos que taponar ciertas cavidades con algodón. En el caso de las mujeres, tanto vagina como ano. Entonces, cuando nosotros realizamos esto, hay un delito nuevo que se llama, bueno, en sí el delito es violación como tal, sin embargo, nosotros estamos invadiendo una persona no viva, pero la estamos invadiendo finalmente. Y para los familiares esto a veces puede ser como algo que nosotros estamos realizando como un atentado a su integridad física del cadáver. Entonces, cuando nosotros realizamos el amortajamiento, tenemos que solicitar un consentimiento informado del paciente, bueno, de familia, porque el paciente ya no nos va a firmar definitivo, pero en este caso sí sería del familiar, explicarle lo que tenemos que realizar con el cadáver de su paciente por cuestiones meramente del mantenimiento del cadáver. ¿Por qué? Porque si nosotros no taponemos cavidades y pierde mucho líquido, acuérdense que los cadáveres se deshidratan. Y si se deshidratan, se contracturan y después para moverlos, incluso hay veces que necesitamos fracturarlos para acomodarlos de una forma. Entonces vean qué tan importante en la actualidad es hoy conseguir el consentimiento de sus pacientes para todos estos procedimientos. Ajá. No, lo ¿Sale? complicado porque finalmente es algo muy, pues no grato. De hecho, nosotros una vez una maestra sí nos dijo que no, que ya, de hecho, ya no está permitido. O sea, ya ni aunque tú le puedas decir al familiar, ¿sabes qué? Lo tengo que amortajar y el amortajamiento me dice que esta fundamentación tengo que tapar todos estos órganos, que bla, bla, bla. O sea, que ya de plano ya no. O sea, ya no se tocaba para nada. Solo creo que nada más era taparle los orificios de las fosas nasales, los oídos y hasta ahí, que ya no se podía literal taponar de ningún lado. Exactamente. Entonces, ya, bueno, y nosotros, cuando a mí me dijeron eso, pues ahora sí que me quedé con esa fundamentación. Obviamente, a la hora de hacer el amortajamiento, sí nos enseñaron cómo se hacía, literal, porque nos dijo la maestra, es que ustedes también tienen que tener la fundamentación de cómo se hacía esto. Sí, pero finalmente sí, pues ya es... queda así. Uh-huh. Ajá. Sí, le digo, finalmente pues es algo que ya es médico legal, ya en todos los hospitales públicos, privados, donde quiera que ustedes vayan, vamos a tener la misma normativa. Sí, obviamente nada más aquí tener la precaución, como les digo yo, de que hay veces en que el proceso de la entrega del cadáver es algo lenta o es algo prolongada. Entonces, pues sí, también explicarles que a mayor tiempo que se demoren en trasladar a su cadáver de su paciente, pues también las complicaciones que se van a presentar son mayores todavía. Entonces, ojo con esos datos, lo vamos a ver más adelante, claro, pero sí es importante que conozcan esto, ¿no? Ya incluso, vaya, cuando nosotros también tenemos que tener mucho cuidado es cuando revisamos pacientes pediátricos, sobre todo, porque también los pacientes pediátricos son, híjoles, como que un caso muy en especial, muy difícil también de manejar por las cuestiones que se pudieran malinterpretar en ocasiones. De hecho, ya, ajá. también igual una maestra nos dijo que ya tampoco sí, esos supositorios ya no se los puedes introducir al bebé porque pues antes era de pues yo voy a un pediatra y seguramente le va a dar un supositorio. Entonces, antes pues sí, sin problemas se lo ponían, pero ahora ya tampoco se puede, ya no está permitido. Sí, no, y de hecho les digo, cuando ustedes tengan la oportunidad de tener una exploración con un paciente pediátrico, siempre estén acompañados de otra persona, siempre. Porque muchas veces, les repito, a veces las maniobras que nosotros realizamos con el paciente, como por ejemplo la colocación de un supositorio, incluso
el mismo hecho de quitarles la ropa a veces para explorarlos, pues también ya es como una invasión. Y el paciente, pues obviamente esto para eso es una agresión. Entonces lo que nosotros tenemos que fundamentar es el primero, qué es lo que vamos a realizar, otorgar su consentimiento del paciente y finalmente tener un testigo de lo que nosotros estamos realizando. Porque sí, efectivamente, pues los papás a veces son muy aprensivos y cuando tocamos a los pacientes, pues piensan que nosotros estamos haciendo algo fuera de nuestra práctica médica, cuando realmente a lo mejor no lo es. Y bueno, entonces son cuidados que tenemos que tener con pacientes obstétricas, que también es otro caso, con pacientes adultos mayores, porque también los adultos mayores son otro caso muy especial. Entonces, en general, sí se dan cuenta que el panorama de valorar, de obtener datos, pues a veces no resulta tan fácil, porque pues sí tenemos que lidiar con todas estas situaciones médico-legales que nos van a, de alguna manera, no permitir que tengamos una información a veces lo más profunda o lo más precisa que quisiéramos, sobre todo por estas cuestiones médico-legales. ¿Vale? Bueno, ok, vamos entonces a, ¿alguien quiere manifestar alguna otra duda que se le haya presentado durante la valoración de sus pacientes o que no les haya quedado claro cómo manejar esa información? Yo sí, profe. Adelante, Carla, te escuchamos, por favor. Bueno, es sobre la palpación, percusión y auscultación. Ok, bueno. Creo yo que tenemos la perdón. idea. ¿Perdón? Adelante, te escuchamos. Creo que tenemos la idea de cómo hacerla, pero no creo que esté muy claro al momento de hacerla. Ok, bueno, mira, en este sentido, sí, efectivamente, algo que nos está, pues, poniendo mucho límite es el hecho de no hacerlo presencialmente. Ajá. Pero como el nombre de los procedimientos o como el nombre de los 4 métodos de auscultación lo dicen, a veces, pues, nosotros tenemos que tener un sentido de desarrollo de cada uno de nuestros órganos de los sentidos para poder identificar, pues, alguna anormalidad. En este caso, nosotros utilizamos la observación. Cuando tú observas un paciente, puedes ver todas sus características generales. Es decir, si viene con dolor, si viene pues pálido, si viene diaforético, si viene agitado, si te responde, o sea, todo, si camina por su propio pie, si viene en silla de ruedas, son características que son muy evidentes. Entonces, la observación es parte importante para iniciar tu valoración. Pues recibo paciente consciente, orientado, caminando por su propio pie, que ingresa a este consultorio, a esta unidad médica, refiriendo porque el paciente te dijo, o se observa el paciente con fascia de dolor, eso lo puedes ver tú. Ahora, ¿la palpación para qué me sirve? Bueno, la palpación me sirve para explorar superficie corporal, para determinar la anatomía y la forma de todos los órganos o de algunos segmentos corporales. Por ejemplo, si yo quiero palpar a lo mejor las extremidades superiores, pues yo palpo efectivamente que todo el trayecto de las prominencias óseas esté íntegro. Puedo a lo mejor realizar con las manos el movimiento articulatorio de la extremidad del paciente. Entonces, a la palpación se encuentra paciente con piel fría, piel a lo mejor sudorosa, piel pálida, que tiene una buena mecánica articulatoria, sin dolor, sin limitaciones, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros podemos hacer a la palpación. ¿Qué más podemos palpar? El abdomen. En las notas de enfermería, ¿cómo redactamos esto? A la palpación del paciente, abdomen blando, depresible, que con la mano misma yo puedo hundir mi mano en su abdomen del paciente y este no tiene dolor a la palpación ni superficial ni profunda. En una embarazada, ¿cómo vamos a palpar el abdomen? ¿Cómo sería el abdomen de la paciente, por ejemplo? Duro. Duro, ¿A expensas de qué sería? De útero gestante, porque la paciente está embarazada, Si, por ejemplo, la paciente misma embarazada que estás revisando, le palpas los pies y resulta que tus 3 deditos se quedan marcados en sus piernas de tu paciente, ¿qué podrás sospechar? ¿Una deshidratación? No.
No sé. Que tiene edema, ¿no? Que está inflamada. No les ha tocado ver que las pacientes embarazadas normalmente se les hinchan los pies y ahí es en donde cuando palpamos se queda perfectamente la huella de nuestra mano. ¿Sí les ha tocado verlo? Sí. Ok, entonces eso sería un sinónimo de que mi paciente está cursando con retención de líquidos y que está inflamada, o sea que tiene edema. Entonces la palpación, si se dan cuenta, nos da como la pauta de identificar ciertos problemas o ciertos padecimientos. Hay veces en que el paciente que está en condiciones normales, por así decirlo, y que viene por dolor abdominal, a veces ni siquiera tolera el roce de las sábanas en el abdomen. Entonces eso ya me da otro indicativo de una complicación abdominal. Ajá. La percusión, bueno, los golpes. Si la palpación no la tolera, ahora imagínense golpear o realizar algunos golpes en la zona abdominal, pues también es mucho más incómodo para el paciente. ¿Qué órganos más podemos percutir para escuchar sonidos? El estómago. El estómago, muy bien. Ahí lo que nosotros escuchamos precisamente es la distensión o la ocupación por aire. ¿Qué otro órgano puede palparse o percutirse más bien, perdón? Los pulmones. Pulmones, muy bien. El corazón. El corazón no lo percuto porque si lo percuto lo mando a paro. Pero sí lo puedo auscultar, eso sí. ¿Qué más podemos percutir? Los riñones sí los puedo percutir, ajá, muy bien. ¿Qué otro órgano? ¿Cómo se llama esta región? De hecho, sí alcanzan a ver dónde estoy tocando. ¿Cómo se llama esta región donde estoy tocando? Mejillas. No, las mejillas están acá. ¿Son los senos paranasales? Exactamente. Entonces, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con sospecha de sinusitis, lo que nosotros hacemos es esto. Como un golpecito, ¿no? Ajá, cuando nosotros tenemos a lo mejor una paciente o un paciente que está congestivo, lo que vamos a escuchar es un sonido mate. Ajá. Cuando no tenemos absolutamente nada se va a escuchar normal, pero cuando tenemos una paciente con una congestión nasal por muchas secreciones, se va a escuchar un sonido mate. Y esto es muy común, sobre todo que las valoraciones que les comento se hacen en el área de otorrinolaringología. Es muy común que lo hagan, ¿sale? Entonces, ojo, estos órganos se pueden percutir. ¿Por qué? Porque a través del sonido o de la vibración que se va a producir en la zona que irradia este órgano, nos va a dar un dato clínico. En el caso de los riñones, por ejemplo, también nosotros realizamos una maniobra que se llama Giordano. Giordano es cuando percutimos en la parte posterior del paciente y ahí es donde podemos identificar ya sea un proceso infeccioso o una situación que esté cursando por un cálculo renal. Y bueno, esos son los 4 métodos de exploración física. La auscultación nos falta. La auscultación, pues los ruidos cardíacos. ¿Todos tienen estetoscopio? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. ¿Quién no tiene estetoscopio? Yo. Magali. Areli, ¿tienen estetoscopio? Itzia. No. Yo. Sí, profe, yo sí tengo. Ok. Bueno, para los que no tengan estetoscopio, yo sí les sugiero que vayan empezando a ver la posibilidad de comprar uno y su baumanómetro, porque ya vamos a próximamente, no es una fecha confirmada, claro, no, todavía no estoy en temas de ver cuándo vamos a regresar o no a presenciales, pero sí probablemente en un momento determinado empiecen las prácticas, porque ustedes van en segundo cuatrimestre, en tercer cuatrimestre es cuando ya empiezan con algunas prácticas. Y si de aquí a ese mes o a ese momento en que ustedes pasen a tercer cuatrimestre se modifica el semáforo epidemiológico, pues muy probablemente sí lo van a requerir para sus prácticas. Entonces, para que ustedes vayan empezando a considerar adquirir su equipo de trabajo, que a final de cuentas pues va a ser algo con lo que van a convivir con toda su vida. Desde que deciden ser enfermeras, para toda su vida. Una pregunta. Sí.
En relación a lo que acaba de, no es algo de la clase, pero de las prácticas, ¿sabes si va a ser presencial en hospitales o algo así? Mire, en hospitales sí va a ser muy complicado porque el panorama de todos los hospitales está muy difícil. Realmente, pues incluso en la mayoría de los hospitales no hay campos clínicos por las mismas cuestiones que te comento, epidemiológicas. A lo mejor sí van a abrir quizás por ahí uno o dos campos clínicos, pero son para servicios propiamente que no incluya mucho riesgo para ustedes. Pero digo, a final de cuentas, pues son riesgos mínimos, pero riesgos finalmente. Entonces lo que tampoco queremos es que nosotros los expongamos inmediatamente a una cuestión de riesgo, porque si de por sí las condiciones han sido difíciles y todavía complicarlos en este panorama, pues es muy, muy arriesgado, ¿no? Tanto para ustedes como para, pues, los hospitales, en este caso la escuela, para todo el mundo. Entonces, las prácticas probablemente podamos ir haciendo, organizando grupos pequeños para que puedan acudir al plantel o ver la posibilidad de que esto se realice de forma presencial en el plantel. ¿Sale? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar ahora. Si ya no quedan alguna otra duda, digo, sé que a lo mejor ahorita no ver la clase sí me genera mucho ruido en el sentido de que pues les queda la duda de cómo percutir, cómo auscultar, cómo palpar, pero vaya, finalmente esto nada más debemos de utilizar a veces el sentido común un poquito de cómo realizarlo directamente con el paciente. Voy a tratar de lo posible de hacer una especie como de tutorial con el maniquí de la escuela para que ustedes vean más o menos cómo es que realizamos esta valoración. ¿Sale? Se lo agradecemos mucho, profesor. Profe, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda en relación con la valoración? Porque les tiene que quedar bien claro todo lo de valoración, ojo, porque a partir de aquí es en donde nosotros vamos a partir, les decía yo, de poder establecer un diagnóstico, de poder establecer qué es lo que necesita mi paciente. Ojo, y vean, fíjense en la pregunta cómo se las planteo. Es qué es lo que necesita mi paciente, no qué es lo que tiene. El médico dice qué es lo que tiene, nosotros es qué es lo que necesita el paciente. ¿Sale? Ese es el enfoque que tienen que quedárseles bien claro con los diagnósticos de enfermería, porque muchas veces ponemos nuestro diagnóstico como hipertermia. Pues sí, pero hipertermia es un diagnóstico médico. A lo mejor lo que nosotros podemos poner es termorregulación ineficaz. Ajá. Es algo que podemos saber que el paciente necesita termorregularse porque no lo está haciendo de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene una infección, a lo mejor tiene golpe de calor o algún otro proceso inflamatorio que está generando este aumento de la temperatura corporal. Entonces, vamos a iniciar entonces con la valoración, con el diagnóstico, perdón, de enfermería. El diagnóstico como tal, ¿qué es? ¿Qué es un diagnóstico para ustedes? A ver, ya, vamos a Fernanda Esparza, buenos días. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Qué es un estudio paraclínico? Los estudios paraclínicos son todos los estudios que puede realizar el paciente directamente sobre ya sea sangre, ya sean radiografías, tomografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas, electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, holter cardíaco, rayos X, ¿qué más? Fluoroscopías, endoscopías, que son todos procedimientos que puedes tú tomarle al paciente directamente, ¿sale? Y son complementarios, significa que aparte de tu valoración física, tomas estudios complementarios para hacer la valoración, que es lo que nosotros conocemos como paraclínicos. Muy bien. ¿Puedo repetir su pregunta, profe? Sí, muy bien, Fernanda. ¿Puedes explicarme para ti qué es un diagnóstico? Para saber los problemas que están relacionados con la salud del paciente. Pero así, bueno, quizás saber, como usted lo dijo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el paciente okay. para
Muy el bien. estado de salud al 100%. Es como un juicio sintético, ¿no? De respuestas. Exactamente. Es un diagnóstico, efectivamente, es una forma de emitir un juicio clínico sobre el estado de salud de una persona o en base a sus necesidades. Por un lado, el diagnóstico médico decíamos que nos establece la patología, la enfermedad, pero en enfermería lo que nosotros establecemos con el diagnóstico es más que una enfermedad, sino más bien una necesidad. ¿Qué es lo que mi paciente está careciendo? ¿Qué riesgos? Porque vamos a ver que tenemos diferentes tipos de diagnósticos de enfermería. Entonces, aquí es en donde nosotros tenemos que entrar en análisis de las características que tienen estos diagnósticos. ¿Cuál es la esencia de los diagnósticos de enfermería? Bueno, primero que nada, tenemos que entender que los diagnósticos de enfermería son una función independiente y una declaración del discernimiento de enfermería. ¿Qué significa esto? Que claramente lo dice. Nosotros vamos a pensar en la respuesta que está teniendo el paciente ante los cambios que produce la enfermedad en su organismo. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Ok, entonces, si ya una vez que dijimos que el diagnóstico de enfermería va a depender de la declaración de todos los signos y síntomas que yo como enfermero voy a analizar como consecuencia de los cambios que produce la enfermedad en su cuerpo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, dice que son enunciados relacionados con los problemas de salud potenciales o reales. ¿Qué significa esto? Entonces, en base a los cambios que tiene mi paciente como consecuencia de su enfermedad, voy a identificar qué problemas tiene en este momento y cuáles pudieran presentarse en un momento determinado. Son concisos y son claros. ¿Qué significa esto? Que tienen que ver particularmente con un punto muy específico y es objetivo. No tenemos nosotros por qué meter diagnósticos médicos, diagnósticos de otro tipo en los diagnósticos de enfermería. Son exactos y se centran en el paciente, no en la enfermedad del paciente, que quede claro. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, dice que dirigen las intervenciones de enfermería, porque vamos a ver que en un momento determinado estas intervenciones van a ser el resultado de la valoración que nosotros emitamos del paciente y también son la base de las acciones e intervenciones de enfermería, tanto independientes como interdependientes o colaborativas. Es decir, que de la misma valoración de enfermería, yo voy a establecer qué cuidados sí puedo realizar yo y qué cuidados va a necesitar el paciente que lo realice el demás equipo multidisciplinario. Y finalmente van a reflejar la condición actual de salud del paciente. Para hacer esto o para que nos quede más claro esto, los diagnósticos de enfermería no es otra cosa más que la suma de los juicios clínicos que nosotros obtenemos en la valoración. Todos los datos que clasificamos ya, tanto datos objetivos como datos subjetivos, me van a permitir establecer de qué forma el paciente está manifestando su proceso de enfermedad. Y derivado de este proceso de enfermedad y los cambios que se han presentado en su cuerpo, yo voy a decir entonces qué condición de salud tiene mi paciente. El diagnóstico al final del día, más que un juicio clínico, va a ser la piedra fundamental para establecer mis intervenciones. Para que me quede más claro esto, el diagnóstico va a establecer las intervenciones de enfermería para corregir esos problemas que tiene mi paciente. ¿Sí queda claro lo que son los diagnósticos de enfermería? Hola, hola.
Bueno, me salí porque no me sentí escuchado. No se preocupen. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ya una vez que sabemos qué son los diagnósticos de enfermería, vamos a nosotros a ver los diferentes tipos de diagnósticos o las definiciones que en su momento algunos autores nos han formulado para que nosotros comprendamos este contexto. Marjorie Gordon, que es una teórica de enfermería, decía que es un problema de salud real o potencial, que las enfermeras, en virtud de su formación y experiencia, tienen la capacidad y el derecho legal de tratar. Entonces, un diagnóstico de enfermería es un juicio legal, es un juicio que yo puedo determinar por condiciones de mi paciente que yo propiamente estoy valorando. Incluso vean desde qué año ya se empezaban a hablar de diagnósticos de enfermería. Alejandra Carreto se encuentra en línea, buenos días. Buenos días. Bueno, Carolina, buenos días. Carolina, buenos días. Alicia, buenos días. Buenos días. Alicia, ¿me puede ayudar a leer el segundo concepto de diagnóstico, por favor? Sí. El de Schoemaker. Sí, por favor. Dice un juicio clínico acerca de un individuo, familia o grupo que deriva de un proceso sistemático y deliberado de recogida y análisis de datos. 1985. Ok, vean que entonces para este momento de la etapa de la evolución de los diagnósticos, vemos que una persona efectivamente ya dice que es un juicio clínico, es decir, que ya es un pensamiento crítico de un individuo, de una familia o de un grupo. Entonces vean que aquí, a diferencia del concepto que nos manejaba Gordon, es en relación a una persona, que es un derecho legal. No especificaba si era en un individuo, familia o grupo como lo hace Schumacher, pero aquí ya nosotros vemos que ya empieza a tenerse un sentido más amplio. No solo va a ser unilateral, es decir, no solo va a tener un objetivo de atención que sea solamente el paciente, ya contempla a los individuos de una familia o la formación de un grupo social. Esto muy comúnmente lo van a ver en enfermería comunitaria. Llevan enfermería comunitaria, si no me equivoco. Sí, profe. Entonces, en enfermería comunitaria, ustedes van a ver que ya los procesos o los diagnósticos de enfermería también se pueden abocar hacia la comunidad. Y ahora bien, vamos a ver, Lili Mariel, buenos días. Por favor, ¿nos puede ayudar a leer Buenos días. el primer punto de esta diapositiva, por favor? Problema de salud real o potencial de un individuo, familia o grupo que las enfermeras pueden tratar de formar legal o independientemente, iniciando las actividades de enfermería para prevenirlo, resolverlo o reducirlo. Ok, aquí nos queda claro que la enfermera o el enfermero lo que trata de hacer con este diagnóstico es limitar, de alguna forma, los problemas de salud que tiene nuestro paciente, por lo que lo puede prevenir, porque lo puede resolver o lo va a reducir o mitigar en un momento determinado. Ahora, vamos a ver a quién más tenemos por acá. Brenda, buenos días. Jacqueline Ordaz, buenos días. Buenos días. ¿Me puede ayudar con el segundo concepto, por favor?
Sí, son descripciones de la respuesta humana de un individuo o un grupo o su estado de salud, y a menudo se expresan como alteraciones reales o potenciales. Ok, aquí ya viene algo más importante que nos menciona su compañera Jacqueline. Es la respuesta que tiene un paciente ante unas alteraciones que pueden ser reales, que puede estar presentando en este momento, o potenciales. En pocas palabras, si se dan cuenta, entonces, resumamos, el diagnóstico de enfermería va a ser aquel enunciado que me va a ayudar a determinar problemas de salud potenciales o reales y que van a ser un juicio clínico de enfermería, que nos van a llevar hacia un análisis, a comprender lo que está pasando con este paciente y determinar qué cuidados necesita para satisfacer su enfermedad. Durante muchos años, las enfermeras y los enfermeros nos hemos esforzado por definir el término diagnóstico de enfermería. Estos dos diagnósticos que manejamos en un inicio son básicamente las cuestiones que nos van a ayudar a tener en cuenta cómo es que ha evolucionado el cuidado de enfermería. Y obviamente este cuidado se ha seguido por muchos años, les decía yo, hasta que se conformó una asociación americana de enfermeras. Esta asociación americana de enfermeras, que se decretó en 1973 y en 1980, dieron origen a una institución que se encarga ahora de formular cada uno de estos diagnósticos de enfermería. Aquí es en donde se meten todas las controversias por definir problemas que son diagnósticos de enfermería y cuáles no. Esa es una de las principales características que nos va a ayudar a definir aún mejor a la profesión de enfermería en el contexto hospitalario. ¿Han escuchado hablar acerca de la NANDA? Sí, profe. ¿Qué han escuchado de este organismo? Profe, son como cláusulas donde dice cómo se tienen que hacer las atenciones del enfermero o así. Mira, como tal, son parte, sin embargo, recordemos que para poder intervenir tenemos que establecer un diagnóstico. En la NANDA lo que nosotros vemos es una guía donde nosotros vamos a encontrar lo que conocemos como etiquetas diagnósticas. Así como cuando vamos a la tienda departamental, por ejemplo, si a mí me interesa comprar una camisa, me interesa comprar unos zapatos, por ejemplo, vamos a ver que hay diferentes marcas. Y todas las marcas corresponden a un cierto producto. En este caso, las enfermeras o los enfermeros tenemos este manual que nos establece todos los tipos de diagnóstico que podemos encontrar y que vamos a elegir el más adecuado para las necesidades o los problemas que tenga nuestro paciente. En este caso, lo que hace esta asociación es estandarizar el diagnóstico de enfermería. ¿Qué significa? Que si yo voy a Holanda, Alemania, México, Brasil, España, donde quiera que yo vaya, todos los diagnósticos pueden aplicar de la misma forma para poder establecer cuidados de igual forma a todos los pacientes. En 1982, de hecho, para desarrollar y refinar la nomenclatura, criterios y taxonomía de los diagnósticos de enfermería, fue como se dio origen a la NANDA en un organismo internacional. ¿Para qué? Para que te digo, todos los países, específicamente la profesión de enfermería, se alineen a cómo nosotros debemos de mejorar la práctica hacia todos los países. Hay algunas otras asociaciones, como el AENDE, AEFEDI y Ascendio, que son europeas y que nos van a de alguna manera contribuir junto con la NANDA a establecer estos diagnósticos. ¿Cuál es la importancia de estos diagnósticos? Bueno, primero que nada recordemos que vimos que la enfermería es una ciencia, por lo tanto van a ser la base del conocimiento de la enfermera como ciencia. Contribuyen a la continuidad del cuidado, es decir, que sí, los diagnósticos me van a ayudar a determinar qué cuidados voy a hacer con el paciente. ¿Por qué? Porque van a demostrar la efectividad y la calidad del cuidado. Esto ya lo vimos con Gordon. Ahora,
Ustedes en un momento determinado en su carrera van a llevar algo que se llama enfermería basada en la evidencia. Cuando nosotros decimos que está basada en la evidencia, es porque todos estos conocimientos o intervenciones que van a realizar ya están demostrados que si los hacen de una manera adecuada y eficiente, van a ustedes a realizar una intervención fundamentada, ya está razonada, ya está comprobada, y van a promover la colaboración entre los miembros de la salud. Ahí es en donde hacemos la suma de todas las corrientes, tanto filosóficas como las empíricas. Ajá. Yo pensaba que era esto, pero ya veo que sí, efectivamente sí lo es, porque ya hay algo que lo demuestra. Y la experiencia, ahí está, la medicina basada en la evidencia. Esa es la importancia de que ustedes comprendan para qué existen los diagnósticos de enfermería, de dónde vienen estos diagnósticos. Ajá. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Vamos a ver. Yaret, buenos días. Hola, profe. ¿Me puede ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? Y lo enfoca desde el punto de vista de la administración en enfermería. Los diagnósticos de enfermería son la piedra angular de la administración efectiva de enfermería. Representa la base de una práctica basada en la evidencia. Primeras para adquirir poder y autoridad. Base para el desarrollo del personal de salud. Promueve la comunicación entre las enfermeras al aclarar las metas compartidas que se enfocan a las acciones colectivas. Ok, y aquí es una lucha que dice claramente esto, ¿no? Nosotros como enfermeras o enfermeros siempre vamos a procurar el bienestar del paciente, pero ya me permite a mí empezar a tener un pensamiento más independiente. Ustedes han seguramente, por alguna situación que hayan atravesado, la necesidad de estar en un hospital y han visto cómo los médicos realizan su cambio de turno o cómo entregan los pacientes, por ejemplo, el médico de la mañana, cómo se lo entrega al de la tarde. ¿Sí han visto esto? No. O alguien que sí haya tenido la oportunidad de ver este enlace de turno. ¿Cómo es ese enlace? ¿Qué te llama la atención? Pues sí se me hace algo como muy, hoy no sé, como un poco difícil, yo creo. Digo, obviamente lo vamos a ir adquiriendo con la práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veía, bueno, y cuando yo estuve así hospitalizado, pues vi que, obviamente un enfermero tenía como 17 pacientes. Entonces yo dije, no inventes, sí es como muy, un poco difícil porque imagínense saber, o sea, no es como que vayas y digas, ay, pues este es el paciente tal, ¿no? Obviamente tienes que, aparte de ver tu hoja de cada paciente, pues ya es, a la hora de entregarle al siguiente turno es como de, él es del paciente tal, este paciente está saturando XY, tiene una frecuencia de no sé qué, tuvo vómito o cosas así. Entonces sí es como grabarte tantas cosas que dices, oye, ¿en qué momento, no? Entonces ya cuando cambia de, o sea, más bien el que recibe, pues ya empieza a hacer igual desde ahí sus anotaciones y ya o sea, empieza igual a involucrarse de cierta forma con ese paciente, con todos los pacientes. ¿Y qué es lo que hacen nosotros como enfermeros? Ante estas situaciones, los diagnósticos a nosotros nos permiten priorizar. Pero ¿desde dónde priorizamos? Desde la valoración. A lo mejor tengo 17 pacientes y de esos 17 pacientes tengo un infartado. ¿A quién le doy prioridad? Pues al infartado, ¿no? Exactamente. Si todos los demás tienen a lo mejor una necesidad menor o mínima, desde ahí nosotros empezamos a emitir un juicio clínico. Porque los diagnósticos, tanto médicos, porque tanto los diagnósticos médicos como los diagnósticos de enfermería son más graves en ese paciente. Significa que me van a dar una pauta de mayor atención hacia sus necesidades. No es lo mismo que a lo mejor tengo un paciente por dolor abdominal a que tengo un paciente infartado. El del dolor abdominal, pues sí, lo voy a tener con dolor, pero ¿qué me importa más? ¿Corregir el dolor del paciente con dolor abdominal o salvarle la vida al que se está muriendo, literalmente, ¿no? Sí. Entonces ahí es en donde ustedes tienen
que empezar a discernir. Por eso la enfermería es analizar, deducir las principales prioridades del paciente y el diagnóstico de enfermería me va a orientar en ello. Ahora sí, adelante, lo escuchamos, por favor, perdone la interrupción. No, profe, bueno, lo que le decía, igual a lo que yo noté fue igual como que el que estaba recibiendo era o sea, obviamente estaba haciendo él sus notas independientes a lo que tiene que hacer. Y empezó a darle igual así prioridad porque había un paciente que o sea, ya estaba entubado, traía ya las conectadas un buen de bombas, entonces sí, ya de ahí después de que recibió el turno, literal se enfocó mucho a ese paciente, porque también le había dado temperatura y entonces le estaban dando los baños húmedos y se oía o sea, literal traían un desmadre así tal cual porque todas las bombas sonaban y corría y sí era muy complejo. Imagínense entonces ahora lo que se van a enfrentar, y se los digo por experiencia. Sí. Digo, en urgencias pues sí tenemos una área crítica, pero al final del día pues dices, pues ya sabes qué onda, ¿no? Ya sabes a lo que vas. Cuando vas iniciando pues sabes que a lo mejor va a ser difícil, porque tienes que pensar en muchas cosas. Es más, tienes que pensar en el por qué pensar. Entonces, pues sí, son muchas cuestiones que nosotros tenemos que modificar. Y bueno, vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia entre lo que son los diagnósticos médicos y los diagnósticos de enfermería. Los diagnósticos médicos identifican y rotulan una condición patológica, elaborados para prescribir un tratamiento, curar una enfermedad o reducir una lesión. Y se van a centrar en la identificación y descripción de una enfermedad. ¿Qué es lo común en estos tres conceptos que les doy de diagnósticos médicos, que tienen como común denominador la enfermedad? En enfermería vamos a verlos ahora. Mayreli, ¿me puede ayudar, por favor? Apoyarme a leer la siguiente de diagnósticos de enfermería, por favor. Yo le ayudo. Adelante, por favor. Describen los efectos de los síntomas y la condición patológica sobre las actividades y el estilo de vida del paciente. Enunciado de la respuesta conductual del paciente a la condición de la situación. Identifican las respuestas humanas y alteraciones de las personas para funcionar como ser humano independiente. Ok, vean cuál es la diferencia. Entonces, ¿puedes explicarme con tus propias palabras cuál es la diferencia entre estos dos diagnósticos, por favor? Sí, profe. En el primer punto, poner detalladamente los síntomas y los síntomas que tiene el paciente. En el segundo, entiendo que vamos a poner en un enunciado como la conducta del paciente en la situación que se está presentando. Y en la tercera, entiendo dice identificar las respuestas humanas y alteraciones de las personas vamos a poner las alteraciones que está presentando el paciente para ayudarlo lo más que se pueda para que regrese a su función independiente, a su vida normal. Ok. Dos casos con la misma enfermedad. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro esto. El señor Sánchez fue diagnosticado con diabetes hace 5 años. Ya es un experto en la enfermedad, controla su dieta y las inyecciones de insulina a la perfección. Caso 2. El señor Pérez se le ha diagnosticado diabetes hace unos días. Dice que se siente deprimido porque aborrece estar enfermo y teme que inyectarse a sí mismo. Ambas personas tienen el mismo diagnóstico médico, pero las reacciones humanas son distintas. ¿Cuáles son las reacciones humanas aquí? ¿Alguien las puede identificar, por favor? Es como la forma por ejemplo, de aceptación. Así Por es. ejemplo, a lo mejor él ahorita está como en el proceso de la negación, ¿no? Entonces, a lo mejor al señor no sabemos si en los 5 años que lleva como ya diabético,
pues sí, también empezó así con la negación de que no quiero esto, no, y pues ya últimas, pues literal optó por hacer el beneficio de inyectarse y todo, porque pues ya sabe que ahora sí que su vida depende de un piquete. Entonces no sabemos si él pasó por ese proceso. Entonces hay que también, pues, no sé, hacer un interrogatorio, ¿no? Indagar sobre esa situación. Y por ejemplo, ahorita el señor que tiene pocos meses, pues ya dice, ay no, pues, o sea, está en la negación de no, es que porque me tengo que inyectar diario y cosas así. Ok, ¿cuáles necesidades crees tú que pueda necesitar el señor del caso 1? ¿Qué necesidades crees que tenga esta persona? Pues a lo mejor como que no, yo pienso que debe de no sé, solicitar como, o sea, como pedir información. Por ejemplo, no sé, en las clínicas he visto que ya está como el área de diabetes, que no se podría solicitar información e ir a pláticas y para que de cierta forma lo ayuden a pasar todo ese proceso de aceptación. Para que le expliquen sus pros y contras, de en la el caso 1, para el caso 1, no, para el caso del señor que lleva pocos meses, que es el 2, ¿no? Y en el caso 1, ¿qué necesidades identificarías? Pues a lo mejor que ya es experto en su enfermedad, de cierta forma, o sea, ya sabe que si no desayuna a sus horas, si no hace sus comidas a sus horas, pues ya empieza una descompensación. Obviamente, si no se inyecta también a la hora exacta, pues también ya no le hace como la reacción a su cuerpo. Pero todo eso ya lo sabe. Es un experto en la enfermedad, controla su dieta, sus inyecciones de insulina a la perfección. ¿Qué necesidades crees que pueda tener? Que no se me ocurre. No sé. Ojo, porque muchas veces el paciente, te lo juro, a veces es una persona que efectivamente domina, conoce, sabe el derecho y al revés, todo sobre su enfermedad. Y entonces a nosotros nos es más difícil. Pero ¿qué pasa? Hago una valoración y veo que a lo mejor tiene factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo puede tener? Independientemente de que el paciente sea un experto, es más, sea diabetólogo, si tú lo quieres llamar así, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese paciente? Pues entonces vamos a ver su entorno. A lo mejor tiene obesidad, a lo mejor sus estudios, son cosas que podemos corregir, son cosas que tenemos que analizar del contexto en general del paciente, independientemente de que sea el dios de la diabetes, ¿sale? Ahí es en donde nosotros tenemos que ver qué características pueden alterar que este paciente ya no sea experto, aunque lo sea, aunque controle su dieta, ¿qué lo puede descontrolar? Inyecciones de insulina sí es prevención. Acuérdate de que dijimos que los diagnósticos pueden marcarnos problemas reales o potenciales. En un momento determinado, esta persona que lleva un buen control y que tiene una dieta adecuada, pues puede tener complicaciones. A lo mejor quizás es reforzar sobre el conocimiento del paciente sobre las complicaciones de la enfermedad. Porque a veces esto no nos queda claro. A veces no nos queda claro nosotros como pacientes y pues mucho menos a veces como nosotros mismos como enfermeros, porque no le damos la explicación al paciente, que también es otra realidad. Pero bueno, al final del día, estos son una forma en la que nosotros vamos a poder establecer el diagnóstico de enfermería. Ahora, el diagnóstico de enfermería también no es la prueba diagnóstica. Una prueba diagnóstica, ¿qué vendría siendo? Rayos X, series gastrointestinales, mastografías, resonancias, biopsias, etcétera, etcétera. El diagnóstico de enfermería refleja los efectos específicos de una prueba diagnóstica sobre el paciente. Enuncian la respuesta conductual del paciente a la condición o situación y establece la reacción del paciente a la prueba. Ejemplo, si cateterización cardíaca es el procedimiento. Y la prueba diagnóstica o el diagnóstico correcto de enfermería sería ansiedad relacionada con la falta de conocimiento del procedimiento.
De hecho, cuando ustedes han ido a un hospital y les dicen, te vamos a poner un suero, ¿cómo se ponen? Nerviosos. Incluso ya hasta ni siquiera se quieren dejar agarrar por la enfermera, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, como que de alguna manera empieza a entrar algo que se llama ansiedad. Y pues, ¿por qué no conocemos? No sabemos qué nos van a hacer. Entonces, ahí es en donde ustedes tienen que ver que también en el caso de las pruebas diagnósticas, no vamos a remitirnos a la prueba como tal, sino a las emociones que va a pasar el paciente ya que se realice este procedimiento. No es tampoco el tratamiento médico o quirúrgico. El tratamiento va a ser la inmovilización con yeso, quimioterapia, hemodiálisis, apendicectomía. Y los diagnósticos de enfermería en este sentido van a reflejar la respuesta del paciente al tratamiento. Establece la respuesta individual del paciente, miedo, ansiedad, desesperanza, depresión, todas estas emociones que el paciente tiene como resultado del tratamiento que está recibiendo o también del diagnóstico médico. Ejemplo, vamos a poner aquí, ahorita les digo, ¿a quién? Areli, buenos días. Areli, buenos días. Fátima, buenos días. Fátima Vega. Buenos días. Fátima, buenos días. Platícanos, te voy a poner un ejemplo. En este ejemplo, quiero que tú respondas lo primero que se te vendría a la mente cuando te digo el siguiente diagnóstico médico. El diagnóstico médico, digamos que tú fuiste a una consulta médica, te hicieron estudios y resulta que en este momento el médico te va a decir, señorita Fátima, su diagnóstico es cáncer cerebral. Pues yo pensaría que me voy a morir. Ok. En este momento, imagínate que estás en esa escena del consultorio donde el médico tiene todos sus estudios, toda tu historia clínica y te acaba de decir eso. ¿Cuál crees que sería la primera impresión que tienes en tu mente? Pues mi primera impresión sería que me voy a morir, porque siempre hemos como que caracterizado el cáncer como que no se cura y te vas a morir. Okay. No sé, yo creo que me pondría a llorar y me tiraría mucho al drama. Ok, son respuestas que efectivamente son de la misma magnitud del diagnóstico de enfermería. Pero ¿qué pasa si te dice en ese momento, cambiamos de escena? Señorita Fátima, buenos días, soy el doctor, la estoy revisando sus estudios y ¿qué cree que usted tiene 4 meses de embarazo? ¿Qué pasa ahora? ¿Y qué, perdón, profe? ¿Y qué va a pasar ahora? Tiene 4 meses de embarazo. Ay, no. Pues, no sé, yo siento que me sacaría mucho de onda y igual me preocuparía, no sé, algo así. Pero es un bebé que poniendo la situación en la mesa, digámoslo así, es una situación que tú esperabas desde hace mucho tiempo. Entonces me daría mucha felicidad. Claro que cambia el contexto, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que ver esta respuesta humana, que les quede claro. El diagnóstico es una cosa de lo que te va a decir el médico sobre la enfermedad, sobre el problema que tienes. Pero lo que yo enfermero o enfermera tengo que poner atención es en esa respuesta que el paciente tiene. No solo el paciente, ojo, también su organismo, porque te puedo decir, híjoles, a lo mejor tienes 4 meses de embarazo, pero tu cuerpo ¿cómo está? ¿Cómo está expresando este proceso? ¿Cómo lo está enfrentando? ¿Sale? Al tratamiento algo incorrecto sería decir terapia de radiación.
y la correcta es adaptación inefectiva relacionada con la terapia de radiación, porque nosotros estamos, acuérdense, en la evaluación de cómo mi paciente se va a adaptar al tratamiento. A lo mejor aquí es tristeza, ansiedad, depresión relacionada con proceso patológico de cáncer. Ese pudiera ser un diagnóstico de enfermería. No es el equipo médico, los marcapasos, catéteres, bombas de infusión, catéter urinario, ventilador. Se refleja la reacción del paciente al equipo en particular, deterioro de la comunicación verbal, potencial de infección, impotencia, ansiedad, potencial de lesión. Estos son los diagnósticos que en base al equipo médico vamos a ver cómo responde hacia ciertos estímulos. Ajá. Por ejemplo, tubo nasogástrico. Ese es algo incorrecto. Y correcto sería deterioro de la integridad de la piel, de las fosas nasales, relacionado con el tubo nasogástrico. Porque sabemos que ahí nuestro tubo va a generar una lesión, va a generar una respuesta de nuestro cuerpo a una invasión de una aditiva o de un aditamento que va a poner como complicación esa lesión en la piel. ¿Vale? Y bueno, estos son ejemplos de lo que nosotros en general tenemos que evaluar siempre que vamos a establecer un diagnóstico. La respuesta humana entonces hacia el tratamiento, la respuesta humana hacia el diagnóstico médico y también hacia otras circunstancias. Ajá. Ahora, vamos a hablar de las etiquetas diagnósticas. Yo les decía que lo que se hace en la actualidad es tratar de que todos los diagnósticos de enfermería se manejen de una manera estándar. Las etiquetas son generales y no definen la conexión específica ni muestran las reacciones necesarias para desarrollar órdenes significativas individualizadas de enfermería. ¿Qué significa esto? Que donde quiera que yo vaya, exactamente las etiquetas diagnósticas me van a hablar del mismo problema. No son etiquetas conceptuales, obesidad o inmovilización. La correcta sería nutrición alterada o deterioro de la movilidad física. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nuestro paciente tiene ya sea una limitación, que puede ser la obesidad, o la inmovilización como consecuencia de algunas otras situaciones. En el caso de los diagnósticos de enfermería es el enunciado de la respuesta del paciente a la hospitalización o a una situación. Y así le vamos a denominar. No cooperativo, ¿qué es lo que comúnmente vemos en las notas de enfermería esto? Paciente no cooperativo, se queja o paciente quejumbroso, paciente que utiliza el lenguaje altisonante. Ajá. Y lo correcto sería adaptación ineficaz, ansiedad, miedo, porque ¿qué es lo que hace que el paciente se exprese de esta forma? A lo mejor porque tiene miedo o desconocimiento de lo que se le va a realizar. Entonces vean cómo es la métrica que tenemos nosotros que utilizar para establecer los diagnósticos de enfermería. Y viene la parte importante. ¿Cómo se elabora un diagnóstico de enfermería? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué queda claro qué son los diagnósticos de enfermería? Sí, profe. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Todos vamos bien? Sí, profe. Muy bien. La LAMDA dijimos que es el documento donde nosotros vamos a encontrar todas estas etiquetas diagnósticas. ¿Pero qué incluye la etiqueta diagnóstica? ¿O qué se incluye en este sentido? Incluye categorías o patrones. Intercambio, comunicación, valoración, selección, movilización, percepción, conocimiento y sentimiento. Esas son las categorías o patrones que nosotros vamos a poder encontrar en este documento. Son las respuestas existentes en las cuales concuerda el paciente. Ajá. Son las respuestas del paciente. Potencial son aquellos de alto riesgo o de probabilidad que va a presentar mi paciente. Y van a ser también expresión de acuerdo a la teoría o modelo específico de enfermería. Acuérdense que Dorothea Orem decía que hay una deficiencia.
y Sor Calixta Roy decía que hay una conducta ineficaz. En este caso, el diagnóstico de enfermería es una declaración de un problema real o potencial de salud. Se escriben como enunciado descriptivo y etiológico. ¿Qué es etiología? ¿Se acuerdan qué es esta palabrita o la han escuchado antes? ¿Sí han escuchado qué significa etiología? Es como lo dijo la compañera, es algo del estudio. Más bien son como las causas. El estudio de las cosas, ¿no? Las causas de algo, ¿no? Dice que es descriptiva. Identifica la respuesta del paciente a una alteración real o potencial. Es una etiqueta específica para la respuesta del paciente, adaptación ineficaz, alteración del patrón del sueño, etcétera, etcétera. Ajá. Es la segunda parte de la declaración. Establece los factores que contribuyen en relación con la salud, posibles factores causales, es decir, ya vamos a hablar de las causas que pudieran estar propiciando la condición clínica del paciente o su respuesta humana. Es flexible, como por ejemplo los factores ambientales, como puede ser el olor, iluminación, el ruido. Por ejemplo, riesgo de caída relacionado con falta de iluminación. Ajá. O riesgo de estrés relacionado con aumento del ruido en la habitación. Sociológicos pueden ser lenguaje, finanzas, sistemas de apoyo. Espirituales pueden ser rituales, prácticas o creencias. En las deficiencias, por ejemplo, exceso de fluidos. Ajá. Psicológicos, pues puede ser el miedo, la ansiedad o la baja autoestima. Aquí tenemos un ejemplo. Alteración del patrón del sueño relacionado con miedo inminente de la cirugía, ambiente ruidoso y dolor. Deterioro de la integridad de la piel relacionado con inmovilización física. ¿Sí va quedando claro aquí cómo se forman estos tipos de diagnóstico? Que dijimos que pueden ser reales o potenciales. ¿Sí vamos quedando claro aquí? Sí, profe, solo que a mí se me complica un poco hacer eso. A ver, vamos a poner... Es como es que, bueno, o sea, sí suena muy fácil, pero de verdad que a la hora de ya estar buscando todo, si te... Miren, de hecho, cuando ustedes van, no sé si alguien de aquí tenga el libro de la Nanda. Lo tenemos digital. Ah, perfecto. Ustedes en la Nanda, por ejemplo, van a buscar una etiqueta diagnóstica, la que ustedes quieran. Y lo que van a hacer es que en esa etiqueta diagnóstica dijimos que van a venir las características que definen el problema. Yo como por ejemplo les voy a poner un ejemplo que a mí lo personal me sería pues un buen ejemplo, vaya. Cuando hacemos un meme, ¿no? Por ejemplo, o ponen ahí en las noticias Lady Tacos, ¿no? Sabemos que esta persona hizo algo que la caracterizó por la cual la etiquetaron de esa forma. ¿Sí me explico? Y entonces cuando nosotros vemos una situación parecida a lo que hizo esta persona, nosotros, mira, ahí viene Lady Tacos, por poner un ejemplo. Ajá. Entonces lo mismo, cuando nosotros tenemos unas características que definen en un problema del paciente, en automático lo etiqueto. Pero vamos a ver que las características que tiene ese paciente o que la respuesta que tiene ese paciente realmente correspondan con el diagnóstico. Por ejemplo, si yo voy a manejar un diagnóstico de dolor, ¿qué características creen que pueda tener ese paciente para que yo diga ese paciente tiene dolor? Características como síntomas. A lo mejor qué signos o qué síntomas puede tener. Ok, te voy a poner una escena. Vamos a poner a Daniela Juárez. Daniela Juárez, te voy a poner un ejemplo. Resulta que tú estás en un consultorio de consulta externa y de repente te llega una mamá bien angustiada con un niño de 7 años de edad aproximadamente y te dice, ay señorita, le traigo a mi hijo porque se cayó de la bicicleta. ¿Qué cree que iba bajando una pendiente?
y se atoró con un árbol y resulta que el niño salió volando. Afortunadamente cayó en una región muy baja, no iba a gran velocidad, pero viene todo raspado y como que le cuesta trabajo mover el pie. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Ay, no, profe. Está te lo puse muy sencillito. ¿Qué es lo primero? Ahí nuevamente les va a poner el ejemplo. Resulta que les llega al consultorio una mamá con un niño de aproximadamente 7 años de edad. La mamá pues llega pues tranquila, afortunadamente es una mamá que comprende la situación y le explica a ustedes enfermeras que el niño venía en su bicicleta y que se atoró en un árbol y salió proyectado hacia una zona baja. Afortunadamente pues lo único que la mamá refiere es que el golpe fue mínimo, sin embargo el paciente presenta dolor en la rodilla y muchos raspones. ¿Cuál sería su diagnóstico? Sería abrasiones en las rodillas. Bueno, ¿Sería qué, relacionado con caída. ¿Sería qué, perdón? ¿Un riesgo de movilidad? ¿Riesgo de fractura? No, fractura ya sería un diagnóstico médico. Tú no sabes que está fracturado. Nelly, ¿qué me decías, perdón? ¿Un riesgo de movilidad? Riesgo de movilidad. Pues fíjate que sí pudiera ser, pero hay que acomodarlo. ¿Hay un riesgo? Sí. ¿De inmovilidad? Sí. ¿Por qué? Porque fue una fractura, bueno, se cayó. ¿Pero por qué podría tener un riesgo de inmovilidad? No es una fractura, tú no le has tomado una placa, no sabes si efectivamente tiene una fractura. Riesgo de inmovilidad. Porque la mamá dice que al niño le cuesta trabajo mover, ¿no? El pie. Ajá. Por Entonces eso no sería un riesgo de inmovilidad, sino sería un deterioro, ¿no? De la movilidad, porque ya está deteriorada su movilidad, porque se deterioró por el golpe, efectivamente. ¿Y tendrá ese paciente dolor o no tendrá dolor? Incluso la misma mamá les dijo, tiene dolor en el pie. Entonces el diagnóstico es dolor relacionado con deterioro de la movilidad. Puede ser como un diagnóstico secundario, por eso es un algo potencial, pero en el momento, en la fase aguda del problema es dolor relacionado con traumatismo. Punto. Así de simple. Y no nos complicamos tanto. Ahora, el diagnóstico que nosotros estamos estableciendo en un momento determinado me va a servir para guiarme con otros dos o con otras dos bibliografías más que se llama Nick y Nock. Fíjate, incluso aquí este diagnóstico queda con el caso, deterioro de la integridad de la piel relacionado con, a lo mejor en un futuro, inmovilización física. Capaz que al niño le ponen un yeso. ¿Qué va a pasar con la piel de ese paciente? Pues se va a deteriorar, ¿no? Sí, profe. ¿Sí va quedando claro o no va quedando claro? Sí, profe. Estamos poniendo muchos ejemplos para que no tengamos tanto conflicto, vaya, con estas situaciones. Ahora, para que quede más claro todavía esto, Margory Gordon, en ese mismo año que estableció el diagnóstico como una definición ya nominal, sugirió el uso de un formato en específico, como si les dijera yo una receta de cocina, para que puedan describir este diagnóstico. Es un diagnóstico que tiene un formato que se va a llamar PES, ahorita vamos a ver en qué consiste. Permite confirmar o validar la existencia de un diagnóstico de enfermería. Por si fuera poco, los diagnósticos de enfermería tienen como una metodología, y esa metodología es este formato. ¿Cómo es este formato PES? Este formato incluye las siguientes características. Ojo, enunciado del problema, que es la P. Enunciar la etiología, utilizando las palabras relacionado con. Y la S, que significa enunciar signos y síntomas, utilizando las palabras manifestado por. Y aquí viene un ejemplo.
Impotencia, ese es el problema, relacionado con hospitalización, manifestado por la afirmación del paciente que siente enfadado y deprimido porque no puede hacer nada para evitar la hospitalización. Que esas son los signos y los síntomas. Los síntomas, ¿qué datos son? ¿Se acuerdan? Dijimos en la valoración, ¿qué tipo de datos son los síntomas? Objetivos y subjetivos. Pero los síntomas, ¿qué son? Subjetivos, ¿no? Subjetivos, porque el paciente mismo lo está expresando correctamente. Muy bien. Si yo te dijera impotencia relacionada con hospitalización, manifestado por la falta de recursos económicos, ¿sigue siendo objetivo o subjetivo? Pues sería subjetivo, ¿no? También sería subjetivo, porque evidentemente porque no puedes medirlo, ¿no? Solo sabe, o sea, solo el paciente lo está expresando, efectivamente. Y vamos a poner un ejemplo con algo real, vamos a poner con un dato objetivo. Vamos a ver, ya que estamos en esta situación, tenemos aquí a ver, Mayreli, pónganos un ejemplo con este formato de un diagnóstico de enfermería. Desorden alimenticio relacionado con... es que no puedo poner la enfermedad, ¿verdad? No. Te voy a ayudar. Tú ya pusiste desorden alimenticio relacionado con disminución del apetito, manifestado por... Manifestado por... Pon un dato objetivo. ¿Podría ser por poca alimentación? Pero es algo objetivo. Yo no le voy a cuantificar cuánto come o cuánto no come. Acuérdense que aquí ya nosotros vamos a ver algo que se pueda medir. Y acuérdense que ahí podemos utilizar los datos paraclínicos. A lo mejor el diagnóstico que nos dio Mayreli sí es correcto. Dice un desorden alimenticio relacionado con disminución del apetito manifestado por hemoglobina de 4, eritrocitos de 3.2 porque el paciente está anémico. Ahí sí ya tenemos algo que es medible. Entonces ahí es donde podemos poner a lo mejor datos de estudios de laboratorio. A lo mejor, por ejemplo, podemos escribir, a lo mejor, no sé, anemia, pero la anemia sigue siendo un término médico. Aquí lo que nosotros ponemos es el valor de la anemia, ¿sí me explico? A lo mejor dices, la alteración del patrón nutricional metabólico relacionado por disminución del apetito manifestado por hemoglobina o eritrocitos de 3, por así decirlo. Y queda clarísimo el diagnóstico médico. Y ahí ya estamos utilizando un formato PES. ¿Sí queda claro este formato? Sí, profe. Ok. ¿Para qué me van a servir este formato? Bueno, pues me va a servir para formular dos tipos de diagnóstico, que pueden ser reales o potenciales. Y van a tener estas tres partes: el problema, la etiología, los signos y síntomas presentes en este momento. Ahí va otro ejemplo: déficit de autocuidado, relacionado con la incapacidad para mover los brazos, manifestado por vendajes de yeso en ambas manos y muñecas. A lo mejor pudiera ser que este mismo caso de este paciente, pues le tuvieron que enyesar las manos y las muñecas para que no vuelva a agarrar la bicicleta, ¿no? Diagnóstico de enfermería potencial y posibles. Dos partes, ¿sale? Problema y la etiología. Limpieza de las vías aéreas ineficaz relacionado con tabaquismo.
Entonces el tabaquismo no es un diagnóstico médico, es un problema, sí, pero también es un problema que puede tener algunas características específicas del paciente. ¿Vamos bien hasta aquí? Algo así. Seguros, no se preocupen. Diagnósticos de enfermería se centran en el paciente y son específicos y exactos, que es otra de las características que habíamos revisado. Dice, se establecen en términos de la respuesta del paciente a los agentes estresantes intrapersonales, interpersonales y ambientales. La declaración debe de ser una identificación precisa de la relación con la salud del paciente y que puede también ser real o potencial. Los diagnósticos de enfermería le van a dar dirección a la intervención. ¿Qué significa esto? Que la parte descriptiva de este diagnóstico y la etiología son la base para la plantación de las intervenciones de enfermería. Les decía yo, vamos a ver la referencia bibliográfica del NIC. ¿Han escuchado hablar del NIC? ¿NIC sí lo han escuchado? Bueno, no se preocupen. La parte que describe la respuesta del paciente representa el fundamento de las metas de promoción a la salud, restablecimiento o mantenimiento de la respuesta, y las estrategias de enfermería se obtienen de la parte etiológica del enunciado. Entonces ahí es en donde nosotros vamos a ver cómo vamos a establecer las intervenciones. Permeabilidad ineficaz de la vía aérea relacionada con infección, obstrucción, deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. Esta es una característica de este tipo de diagnósticos. Déjenme ver si aquí tengo... No, ya no. Por último, en relación a las intervenciones, vamos a ver que tenemos dos tipos de intervenciones en general. Por un lado, las independientes, que son partes de las actividades que yo como enfermero voy a realizar, ya sean de promoción y educación para la salud, prevención de una enfermedad, en el tratamiento de una enfermedad o en tratamiento específico de enfermería. Y vamos a ver que también hay actividades interdependientes, es decir, ya no dependen del cuidado de enfermería, sino de la relación del otro o de los demás equipos multidisciplinario, que bien puede ser el nutriólogo, el médico, el técnico laboratorista, el técnico de rayos X, de banco de sangre, etcétera, etcétera. Y es en general la forma en la que nosotros establecemos los diagnósticos de enfermería. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguros? Sí, profe. Bueno, ya una vez que tienen entonces su, ¿cómo les puedo decir? Ya una vez que tienen su valoración formal de cada uno de los pacientes, ¿qué es lo que sigue? En valoración nosotros veíamos que ya una vez que se tiene recolectada toda la información del paciente, viene categorizar las necesidades. Van a dividirlos ahora en datos objetivos y datos objetivos y subjetivos, ¿sale? Y ya una vez que ustedes hayan realizado esto, ahora lo que sigue es que van a definir prioridades. Prioridades en el sentido de que si me urge más controlar la glucosa, que si tiene mi paciente dolor, que si cuando lo valoré tenía, no sé, alguna situación en específico el paciente, yo lo pueda resolver de manera oportuna. ¿Sale? ¿Qué es lo que me va a importar más en ese momento? Ayudarle al paciente desde lo más importante a lo menos importante, para que ustedes empiecen a definir etiquetas diagnósticas. Por ahí si alguien tiene, me comentaban que la versión digital del NIC, perdón, de la NANDA, le podemos pedir su apoyo para que se los envíe a sus compañeros. Yo de cualquier manera voy a tratar de enviarles partes de la NANDA
porque no vienen como tal al 100% en internet, viene por fragmentos. Entonces, si la persona que tiene la Nanda digital se los puede compartir a sus compañeros, se lo vamos a agradecer mucho, para que ustedes, en base a las características que ya tienen de sus datos de la valoración, ahora sí empiecen a ver etiquetas diagnósticas y empiecen a trabajar con los diagnósticos de enfermería. ¿Sale, vale? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna duda con lo que van a realizar hasta ahorita? Creo que no. ¿Seguros? ¿Lo puede repetir, por favor? Ok, lo que van a realizar es que después de que ya tienen su valoración, ya tienen todos los datos, ahora lo que van a hacer es clasificarlos. Van a hacer valoración, más bien clasificación de datos objetivos y datos subjetivos y objetivos. Ahora, ya que tienen clasificados sus datos en objetivos y subjetivos, van a definir prioridades. ¿Qué de esos datos, qué alteraciones de todos esos datos que ya tienen me interesa más, de alguna manera, responder más rápidamente hacia la necesidad del paciente? Es decir, ¿qué me urge atender del paciente? Hasta lo que menos me urja atender del paciente. Eso es lo que voy a realizar ahorita, para que ya posteriormente, con la referencia de la Nanda, ahora sí pueda yo empezar a buscar etiquetas diagnósticas. ¿Sale? En las etiquetas diagnósticas es encontrar las etiquetas que se asemejen más o que se adapten más a las características de mi paciente. Es más, déjenme ver si encuentro por aquí una imagen rápido y se las coloco para que vean cómo lo van a ir haciendo o cómo se van a guiar. Permítanme un segundito, por favor. Profe, ¿y la actividad es para ahorita? No, lo van a hacer como tarea. Bien, les voy a poner una imagen donde ustedes van a ver la forma en la que se pueden ir guiando para realizar el diagnóstico o para buscar sus diagnósticos. ¿Sí alcanzan a ver ya esta diapositiva? Sí, profe. Ok, vean que en la parte de arriba tenemos dominio 1, dominio 2, dominio 3, dominio 4, dominio 5, dominio 6. ¿Sí los ven todos? Y cada uno de estos dominios va a corresponder a necesidades específicas de atención. Por ejemplo, el dominio 1, promoción de la salud. Dominio 2, nutrición. Eliminación, intercambio. Actividad, reposo. Percepción, cognición y autopercepción.
Vamos a poner un ejemplo. Si yo les digo, ¿sabes qué? Tienes una paciente embarazada de 35 semanas de embarazo. Ajá. Tiene 35 semanas de embarazo y resulta que te llega al servicio de urgencias porque siente miedo de que no siente los movimientos de su bebé. ¿Qué dominio podrías utilizar aquí? La autopercepción. ¿Por qué autopercepción? A ver, ¿qué parte de la autopercepción podrías tú decir por qué utilizar esa? Porque la mamá está diciendo lo que siente. Pero yo digo que percepción y cognición, ¿no, profe? Porque llega a la sala de atención y la podemos orientar para, bueno, o sea, bueno, ya no sé. sí, efectivamente. Vamos a aclarar esto. La autopercepción no puede ser porque ella autopercibe algo que tiene que ver, o no más bien, lo que está haciendo la paciente no tiene que ver con su propio concepto de sí misma, ni con su autoestima, ni con su imagen corporal. Lo más correcto es percepción y cognición. ¿Por qué? Porque el paciente siente, percibe que no ha movido su bebé durante este lapso de tiempo. Y vamos a ver que ahí tiene una clase 3 que ahorita vamos a ver a qué se refiere esta clase, ajá, para poder establecer qué es lo que tiene mi paciente. Denme un segundito para volver a ponerles esta diapositiva. Por favor, unos segunditos. Muy bien. Vamos a ver entonces. Muy bien, vamos a ver entonces que aquí en esta diapositiva efectivamente ya tenemos seleccionada la sensación y la percepción. Cuando ustedes vayan a la Nanda, van a ver que vienen diferentes tipos de clases, que va desde la 1 hasta la 5.
Y ahí en esta clase 3 en donde ustedes van a identificar la sensación-percepción. La otra diapositiva no sé por qué no la encontré, pero no se preocupen, la vamos a mandar. En esta clase 3 vienen las características definitorias de la sensación y de la percepción, y ahí es en donde ustedes van a encontrar manifestación de la mamá o manifestación del paciente, referida del paciente o referencia del familiar, y ahí es en donde vamos a empezar a conformar el diagnóstico de enfermería. Cada una de estas clases que nosotros vemos aquí, por ejemplo, en el de nutrición, ingestión, digestión, absorción, metabolismo, hidratación, y en cada uno de los dominios tienen que ver las necesidades básicas de los pacientes. Por ejemplo, hace ratito veíamos promoción de la salud, nutrición en el caso que pusimos con Mayreli, si era una alteración del patrón nutricional metabólico y dijimos que era por un inadecuado patrón alimentario, entonces en la ingesta. Ajá. A lo mejor la paciente come poco, entonces ahí vienen las características definitorias sobre la ingestión. Ajá. Hace ratito vimos actividad de reposo en el caso del dolor, relacionado con actividad, ejercicio, ajá, o déficit de autocuidado, porque sabemos que es un niño de 7 años y que a lo mejor no puede desarrollar actividades básicas para cuidarse a sí mismo, tiene una dependencia total. Entonces aquí es en donde vamos a ir empezando a encontrar las características definitorias de los problemas de salud que nosotros vamos a encontrar. ¿Sale, vale? No sé si quede un poquito claro hasta aquí cómo vamos a ir empezándonos a orientar con la NANDA. Sí, profe. Seguros. ¿Los diagnósticos vamos a hacerlos de las historias? Así es, los diagnósticos los van a hacer en relación con todos los datos que encuentren. Y si aún así no encontraran alteraciones, acuérdense que dijimos que son diagnósticos reales, es decir, que están presentándose en este momento o que se pueden presentar en alguna situación en particular. Por ejemplo, si tienen un paciente hipertenso que aunque está controlado, sabemos que la hipertensión por sí misma puede generar complicaciones a futuro. Y estas complicaciones pues pueden ser desde el riesgo de infarto, riesgo de derrame cerebral, riesgo de alteraciones cardiovasculares. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que ver qué complicaciones por las características del paciente pudiera desarrollar en un momento determinado. ¿Sale, vale? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda para ya cerrar la clase del día de hoy. No, profe. ¿Seguros? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. de cualquier manera, pues las clases las vamos a seguir realizando, vamos a seguir valorando y vamos a seguir teniendo por ahí nuestras retroalimentaciones en sus exposiciones o en sus presentaciones que les voy a mandar de sus trabajos que me han enviado. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces voy a cerrar la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y si tienen alguna duda, pues es momento de hacerla saber en este instante, por favor. Profe, Sí. Bueno, no es una duda, pero a mí, bueno, hizo clase como que se trabó mucho y no sé si era mi internet o el de usted, pero algunas cositas que luego, por ejemplo, decía y no se terminaba de escuchar, pero nada más quiero saber si, no sé si sea mi internet o alguien más lo escuchó así. A mí también me pasó lo mismo, profe. Lo mismo. Ah, bueno, no se preocupen. De cualquier manera, esta clase se las voy a pasar por YouTube. Ya saben que ahí la van a encontrar. A lo mejor a mí no me apareció tanto así, pero si a ustedes les apareció así, pues la van a poder retomar directamente en YouTube sin ningún problema para retroalimentación. Ok, profe, gracias. Gracias. Bueno, entonces pues yo los dejo, que tengan buen día y nos vemos la próxima semana. Sí, profe. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día.
Hasta luego, profe. Bye, buen día. Bye.